Bienvenidos al curso de desarrollo de aplicaciones en COBOL CixDB2. En este vídeo vamos a terminar con la serie dedicada al tema de los ficheros, viendo un último tipo de ficheros. En realidad, bueno, se trata de ficheros secuenciales, normales, lo que pasa que tienen un tipo de organización especial, ¿de acuerdo? Son los llamados ficheros generacionales. En todo lo que hemos visto hasta ahora, si os fijáis, por ejemplo, volviendo a la prueba que hicimos en un vídeo anterior, por ejemplo, prueba 4, este es el programa, prueba 4W, que es la cadena. Aquí lo que hacíamos era lo siguiente. Tomábamos un fichero de entrada en nuestro programa prueba 4. El programa prueba 4 copiaba el registro de entrada en el fichero de salida y escribía ese registro en dicho fichero. Total que básicamente lo que hacía este proceso era una copia del fichero de entrada. Bien, pues este mismo programa nos va a servir para explicar en qué consiste este tema de los ficheros generacionales. Aquí, en la cadena, prueba 4, lo que hacíamos era generar un nuevo fichero que se llamaba pruebas, prueba 4, salida. ¿De acuerdo? Ese fichero, al ser nuevo, no debía existir catalogado en el sistema y por eso escribíamos un paso inicial, que es este que veis aquí, el step 5, de borrado del fichero de salida. ¿De acuerdo? Ese es un funcionamiento muy extendido en procesos batch que generan ficheros pues para el tratamiento de información. ¿De acuerdo? Es muy común tener un primer paso de borrado del fichero de salida para después nuestro proceso vuelva a generar ese fichero. Sin embargo, en sistemas mainframe existen muchas ocasiones en las cuales nos interesa guardar una especie de registro histórico de los ficheros que se van generando. Supongamos que bueno, pues tenemos un proceso crítico en nuestro sistema y nos interesa no tener que eliminar digamos, los resultados anteriores, sino conservarlos. Bien, pues esa es la función que realizan los ficheros generacionales, o también llamados o conocidos como ficheros GDG. Este tipo de ficheros guardan la información bajo un mismo nombre y a medida que se ejecuta el proceso, se van generando diferentes versiones. ¿De acuerdo? De tal manera que nos permite guardar un registro de todas las ejecuciones del proceso que se van realizando. Eso significa que nosotros no necesitamos crear o no necesitamos un primer paso de borrado, ya que lo que hacemos es sencillamente añadir una nueva generación al conjunto de ficheros cada vez que se ejecuta nuestra cadena, ¿de acuerdo? En eso consisten los ficheros generacionales. Como ejemplo, para ver este tipo de ficheros, vamos a utilizar este mismo programa, prueba 4. Aquí tenemos la cadena de ejecución, prueba 4W. Como digo, el programa prueba 4 es muy sencillo, como veis aquí tiene un fichero de entrada, un fichero de salida y luego tiene la data division, los FDs de los ficheros y el registro de salida, ¿de acuerdo? Entonces lo único que hace es, en el proceso hasta que se acabe la entrada, mueve el registro de entrada, como veis aquí, mueve el registro de entrada al registro de salida y hace un write sobre el registro de salida, ¿de acuerdo? Escribe lo que le viene en la entrada en el fichero de salida y vuelve a leer el fichero de entrada. Con lo cual es un proceso muy sencillo, simplemente la copia de los registros que hay en el fichero de entrada al fichero de salida. Eso nos va a servir para bueno, ver el funcionamiento de los ficheros generacionales.
Después, internamente se puede complicar de mil maneras, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo para que no sea muy pesado, de la manera más sencilla posible. Bien, volviendo al tema de los ficheros generacionales, tenemos aquí una cadena. Esta cadena, este JCL, es el encargado de la creación de un fichero generacional. Está dividida en dos pasos, ¿de acuerdo? En el primer paso se hace un delete de dos ficheros, ¿vale? Aquí se hace un delete primero de este fichero, pruebas, prueba 4, salida GDG. Este sería el fichero generacional, ¿de acuerdo? Hacemos el borrado del fichero, por si acaso existe, ¿vale? Y hacemos el borrado del modelo. El modelo es el, digamos, el tipo de fichero que toma para ir añadiendo las sucesivas generaciones. ¿De acuerdo? Entonces, borra el fichero generacional y borra el modelo. En caso de que estos dos ficheros no existan, el delete daría un error. Por lo tanto, establecemos otra vez la salida a 0 para que el JCL siga funcionando. Esto se hace con la utilidad idcams. ¿De acuerdo? La utilidad idcams es una utilidad del sistema operativo, ZOS, que es, bueno, hay una serie de utilidades que tienen muchas funcionalidades y que nos permiten realizar un montón de tareas dentro del sistema, ¿vale? En este caso, el borrado de ficheros y en un posterior paso, la misma utilidad idcams, también la vamos a utilizar para definir el fichero generacional. Aquí lo que se hace, básicamente, es definir el clúster del fichero generacional, es decir, digamos, por decirlo de alguna manera, sería lo que sería digamos, el envoltorio en el que van a ir cada una de las generaciones dentro del fichero generacional, ¿vale? Aquí le ponemos un límite de generaciones, le ponemos hasta 10 generaciones, ¿de acuerdo? A partir de la generación número 10, los anteriores ficheros van a ser eliminados, empezando por el más antiguo, ¿vale? Porque tampoco nos interesa guardar a lo mejor el histórico de hace 20 años, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto es un ejemplo. Vale, pues si ejecutamos esta cadena, antes de nada vamos a ver los ficheros. Bien, vemos que aquí tenemos el de entrada del proceso, este no lo podemos borrar porque es el que vamos a necesitar, que tiene estos registros, ¿vale? Registro número 1, registro número 2, registro número 3, 4 y 5, ¿vale? Bien, no hay nada más, de pruebas, prueba 4, no hay absolutamente nada más, y entonces nos disponemos a ejecutar la cadena de creación del fichero generacional, ¿de acuerdo? Nos da un 0, y si entramos aquí, salimos y volvemos a entrar, vemos que ha creado, ¿vale?, el clúster, el envoltorio del fichero generacional. Tiene una característica similar a cómo funcionaban en los ficheros VSAM, ¿de acuerdo? Este sería el clúster del fichero VSAM, el envoltorio en el que van los datos del fichero VSAM y el índice del fichero VSAM, ¿vale? Pues con los ficheros generacionales pasa una cosa similar, ¿vale? Con esto definimos el clúster del fichero generacional, que será el envoltorio que va a, entre comillas, envolver el resto de ficheros generacionales, ¿vale? También ha definido el modelo, que es este fichero de aquí, que es en el que cada vez que creemos una nueva generación del fichero generacional, va a tomar la información de este modelo para dar de alta las siguientes generaciones. Muy bien, pues sin más, tenemos aquí una cadena preparada para ejecutar el programa prueba 4, que es el prueba 4, antes era el W, ahora es el prueba 4G. Bien, lo primero que nos llama la atención es que esta cadena, evidentemente, no tiene un paso previo de borrado del fichero de salida. ¿Por qué? Porque no es necesario. El fichero de salida existe, lo que pasa es que nosotros vamos a ampliarle una nueva generación, ¿vale? Y eso se hace de esta manera. Este sería el fichero generacional y entre paréntesis escribimos un +1,
para decirle que lo que queremos es una nueva generación del fichero. ¿Ok? Bien, pues sin más, submitimos esta cadena. Vemos que ha dado un maxdc igual a 0. Y si nos venimos, salimos y volvemos a entrar, vemos aquí que nos ha creado la primera generación de nuestro fichero, la G0001V00. Si entramos dentro, así, con un 1, ¿vale? Vemos que ha copiado exactamente, que es la función que hace el programa prueba 4. Ha copiado los 5 registros que había en el fichero de entrada. Vamos a hacer una cosa, vamos a modificar el fichero de entrada y vamos a volver a lanzar. Vamos a duplicar los registros, por ejemplo. ¿De acuerdo? Si volvemos a lanzar de nuevo el programa, no es necesario eliminar el registro. Vemos que ha vuelto a dar un 0 y ahora nos encontraremos con que tenemos una segunda generación del fichero de salida. ¿Vale? Y si entramos, pues vemos que ha copiado los registros y ha hecho el trabajo que tenía que hacer. La anterior generación sigue manteniendo los valores que tenía antes. ¿De acuerdo? Podemos hacer esto tantas veces como queramos. Vale. Lo volvemos a lanzar, vuelve a dar un 0, vuelve a dar otro 0, vuelve a dar otro 0. Lo podemos lanzar las veces que nos dé la gana. Y cada vez que lo lancemos, creará una nueva generación del fichero generacional. ¿De acuerdo? Uy, este. Vamos a ver cuántas generaciones tenemos ya. Vale, tenemos 9 generaciones. ¿De acuerdo? De la 1 a la 9. Pues lanzamos una vez más. Aquí, claro, se supone que el fichero de entrada en cada momento pues será diferente, los procesos serán distintos. Bueno, eso ya depende del... Aquí en este vídeo nos centramos en ver cómo funcionan los ficheros generacionales. Vamos a lanzarlo una vez más. Vemos que ha dado 0. Salimos y volvemos a entrar. Bien, ha ocurrido una cosa. Fijaos que lo he lanzado un par de veces más. Me ha generado la generación número 10 y la generación número 11, pero ya no está la generación número 1. ¿Por qué? Porque es lo que hemos especificado cuando le dijimos a la hora de crear el fichero generacional que queríamos mantener 10 generaciones. ¿De acuerdo? Hay algunas opciones más que, bueno, podéis investigar vosotros. No vamos a entrar más. Si tenéis alguna duda, pues podéis enviarlo en los comentarios y lo vemos. Y con esto pues terminamos la parte dedicada a los ficheros en mainframe. Espero que os haya gustado y en el próximo vídeo comenzaremos uno de los temas más importantes que hay en el desarrollo de aplicaciones, que es el acceso desde COBOL a bases de datos, concretamente a la base de datos de IBM, que es DB2. Como siempre, esperamos que el vídeo os haya gustado y si tenéis cualquier duda o bueno, pues cualquier aclaración que queráis hacer, podéis escribirla en los comentarios. Un saludo y hasta el próximo vídeo.